vamos a hacer una pequeña conexión antes de iniciar la charla. Entonces, lo que les voy a pedir es que se sienten cómodamente en su silla, con las plantas de los pies preferiblemente no cruzadas, sino directamente asentadas en la tierra. Extiendan su columna vertebral lo mejor que puedan y por un momento solo cierren los ojos. Y con los ojos cerrados pongan atención a la sensación del cuerpo, la sensación de la postura, para poder extender un poquito más la columna, abrir el pecho, respirar mejor, poder tomar respiraciones más calmadas, más profundas. Y por un minutito simplemente sentir la respiración. Puedes sentir la pulsación en el abdomen con la respiración y también el roce del aire en las fosas de la nariz. Si tu mente está dispersa, si tu mente divaga, intenta dirigir tu mente anclada hacia la respiración. A cada inhalación, a cada exhalación. Muy bien. Ahora intenta mantener esa conexión con la respiración conforme vas abriendo los ojos lentamente. Tómate tu tiempo para ir abriendo los ojos sin perder la conexión con tu respiración. Bien, y desde este estado un poco más conectado con la quietud y con el silencio interno, voy a hablar un poquito sobre el camino del yoga. El yoga es una práctica que puede iniciar cualquier persona por todos sus beneficios a nivel físico, a nivel mental. No hay restricción, ni siquiera la enfermedad o la lesión implican una limitación para la práctica. Y es importante decir que el yoga no es un deporte, no tiene un espíritu competitivo, ni siquiera con uno mismo. Es una práctica más de autoobservación y de autoconocimiento. Viene de una enorme filosofía de Oriente y aunque es una práctica espiritual y tiene un propósito espiritual, no es una práctica religiosa. De hecho, se conoce que a través de la arqueología, por ejemplo, prácticas yógicas muy antiguas, previas a lo que nosotros conocemos actualmente como la religión, y también se conoce de varias religiones que han ido adoptando técnicas de yoga y que se pueden ver en las diferentes religiones, que vamos a ver un poquito más adelante. El yoga entonces nace en la India principalmente, lo que actualmente conocemos como la India, y es una práctica que cultiva el cuerpo como una herramienta para el entrenamiento mental. El yoga mira al cuerpo y a la mente como si fueran uno solo, porque no hay una barrera que diferencie el cuerpo y la mente como en nuestra sociedad occidental. Normalmente pensamos el cuerpo es una cosa, la mente es otra. Desde esta tradición, el cuerpo es una manifestación, es una cristalización de la mente. La mente contiene al cuerpo y se puede acceder a ella desde el trabajo del cuerpo. El cuerpo entonces es esta expresión de la mente y el entrenamiento mental es necesario para avanzar en el camino espiritual. Una mente sin entrenar no puede vencer el sufrimiento de la vida terrenal y tampoco alcanza la realización de lo que es el espíritu. Desde la perspectiva de que el yoga no es una religión, decimos que la práctica de yoga, el único propósito que tiene es llevar a que cada persona tenga su propia experiencia a partir del entrenamiento mental de qué puede ser lo que nosotros llamamos espíritu. Un cuerpo débil es un obstáculo en el camino espiritual desde el yoga, porque dificulta justamente el entrenamiento de la mente. Entonces aquí he escogido algunas imágenes de los babas, de los rishis, que son los sabios, los maestros de la India, quienes
fueron transmitiendo esta sabiduría a través de comunidades espirituales, de generaciones, de relaciones de maestro a discípulo, y que a partir de esas experiencias hemos podido ahora tener esta información y esta tradición. Dentro del yoga hay varias ramas. Una de ellas es el Hatha Yoga. También están el Raja Yoga, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga, son las principales ramas. La más conocida en Occidente se llama Hatha Yoga y es lo que probablemente todos ustedes conocen como yoga, y tiene ciertas cualidades específicas que pasan a través del cuerpo, porque hay prácticas de yoga que no pasan a través del trabajo del cuerpo. El Hatha Yoga sí. A través del trabajo del cuerpo se puede alcanzar salud, fuerza, flexibilidad, agilidad, pero todo esto es más como un resultado o un efecto secundario de la práctica. No es el propósito profundo que tiene que ver más con el cambio de la personalidad a través de la meditación y el manejo energético a través de la respiración. Todos somos principiantes en la práctica del yoga, pues se trata de una disciplina muy profunda. La práctica está descrita inicialmente también en textos de la India, antiguos, escritos en el idioma del sánscrito, que tiene que ser traducido e interpretado por los sabios para que pueda ser decodificado para nosotros. Los aspirantes de yoga son discípulos que trabajan generalmente viviendo temporadas extendidas, aprendiendo de los maestros espirituales. Lo que nosotros más conocemos como yoga en Occidente tiene que ver con lo que llamamos asana, que son las posturas del yoga. Y esta es una técnica realmente, una de las técnicas del Hatha Yoga, y es una parte muy pequeña del yoga, una rama del Hatha Yoga. Sin embargo, tiene increíbles beneficios a nivel físico, fisiológico y mental. Entonces aquí también tenemos una imagen de los yogis tradicionales haciendo las prácticas de las posturas. Lo que podemos entender más como una práctica profunda se la puede escribir en las 8 partes, según uno de los textos más importantes del yoga, que se llama el Yoga Sutra de Patanjali. Las primeras partes de estas 8 ramas del yoga se llaman Yama y Niyama, y son simplemente enseñanzas sobre el manejo del ego, el manejo de la personalidad y nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Luego viene la tercera parte, que es el asana o la postura del cuerpo para el flujo óptimo de la energía. Luego viene la cuarta parte, pranayama, tiene que ver con el manejo energético que aprendemos a hacer a través de la respiración. Luego viene pratyahara, que para nosotros sería sinónimo de relajación, de una relajación bien profunda, una relajación total en donde los sentidos volcados hacia afuera normalmente en la mente común aprenden a recogerse completamente hacia adentro. Entonces esta imagen típica, este estereotipo que tenemos del yogi que está sentado mientras todo se cae alrededor y el yogi no se entera de nada, es pratyahara, porque en el momento que los 5 sentidos se vuelcan hacia adentro, realmente es como que el yogi se logra desconectar del mundo y entra en absorción con el mundo interno nada más. Cuando se sostiene el estado interno de pratyahara, viene el siguiente, que es como una continuidad ya de los estados meditativos. Lo que nosotros llamamos meditación en realidad son varios estadios de la mente. Y el siguiente es dharana, que ya es una concentración mental absolutamente relajada, dirigida a un solo punto y sostenida a voluntad. Entonces nosotros, cuando yo les dice cerrar los ojos por un momento, dirigir la atención a la respiración, ustedes pudieron por un segundito tal vez sentir lo que es la absorción de los sentidos, o sea, van en vez de estar poniendo atención al mundo externo, la técnica poderosa de cerrar los ojos lleva toda la atención hacia adentro y escoges un punto de concentración. El punto más cercano para podernos concentrar es el cuerpo mismo en su postura y la respiración. Esa es como la primera técnica que aprendemos. Cuando este estado se sostiene a largo plazo y ya la mente no divaga, la mente no se dispersa y logra quedarse absorta en la concentración, tiene este nombre en sánscrito que dice dharana. Y cuando dharana es sostenido, entramos al estado de dhyana, que es lo que nosotros comúnmente llamamos meditación. Sin embargo, la palabra meditación en castellano es una traducción imprecisa, porque meditar deriva de la palabra latina meditare, que quiere decir pensar o reflexionar. A nosotros cuando nos portábamos mal de chiquitos, nuestras mamás nos decían,
ándate a meditar. Y eso implicaba que tienes que ir a reflexionar y a pensar en lo que hiciste. Cuando la meditación del yoga no tiene nada que ver con reflexionar ni pensar, es todo lo contrario, es como calmar la mente. Entonces, en realidad, la palabra meditación es equivocada, a pesar de que le relacionamos con la meditación del yoga. Otra palabra que puede ser más correcta, digamos, aplicable en castellano, ya que no tenemos. Imagínense que ni siquiera en el lenguaje castellano tenemos, no existe la palabra que describe el estado meditativo de la mente. O sea, ni siquiera existe en el lenguaje. Sin embargo, en el sánscrito hay un montón de palabras incluso para describir los diferentes estadios de la mente en lo que llamamos meditación. Hay una palabra que es más adecuada, que ahora se utiliza un poco más, que es la contemplación, ¿no? La palabra contemplación como que nos refiere más a no pensar y a estar más en la quietud de la mente. Dhyana. Y finalmente un estado sostenido de la concentración y de la relajación y de lo que llamamos meditación, con una quietud absoluta de la mente, lleva a una experiencia interna de lo que se llama ya la conciencia, que va más allá del cuerpo, la conciencia que va más allá de la mente, y que la única manera en la que le podemos describir es como una experiencia mística, un éxtasis místico, al que se accede a través de la quietud de la mente. Y entonces se encuentra el propósito espiritual del camino del yoga. La mente queda completamente absorta en el infinito. El yoga, entonces, es una práctica científica que se puede repetir sistemáticamente a través de técnicas estudiadas, comprobadas y preservadas a lo largo de miles de años para alcanzar estos diferentes estadios. El yoga no es una religión, es un sistema de realización integral con un trasfondo filosófico y científico que es totalmente libre del tema religioso. El yoga como práctica espiritual es más antiguo que las religiones, como decíamos, y su origen sería más de tipo chamánico. Y puede ser estudiado, practicado por cualquier persona, ya sea de tendencia mística o no. Sin perder su esencia, las técnicas del yoga han sido adoptadas por el hinduismo, el budismo, el jainismo, el taoísmo, el sufismo, el sikhismo y el misticismo cristiano, entre otras. El yoga realmente está metido en todas las religiones como práctica, ¿no? El yoga ha resistido el paso de los siglos, de los milenios realmente, porque es un sistema perfectamente estudiado, preservado y que puede ser comprobado en forma científica. Quienes comienzan a estudiar y practicar esta disciplina con dedicación experimentan una verdadera transformación hacia los estados más elevados del ser humano. Las prácticas básicas de yoga son un excelente complemento para el deportista. Entonces, saliendo un poco ya de este contexto de lo que realmente es el yoga, en Occidente nosotros hemos adoptado ciertas técnicas del yoga, principalmente con un beneficio para el cuerpo, porque en Occidente tenemos una obsesión con el cuerpo. Y inicialmente todos estos maravillosos beneficios para el cuerpo, para la salud misma, han sido valorados por Occidente y han sido adoptados muchas veces sacados de su contexto espiritual y simplemente por llevar a los beneficios en sí para el cuerpo. Entonces, desde ahí, las prácticas básicas de yoga son un excelente complemento para el deportista en su rutina. El yoga, por ejemplo, relaja todas las tensiones acumuladas por el entrenamiento y las competencias, alivia dolores, asiste en la recuperación de las lesiones por el estiramiento profundo y la corrección de los desequilibrios posturales de cada deporte. Además, calma y enfoca la mente, estabiliza el sistema nervioso y ayuda a restaurar la energía. Todo esto le ayuda al deportista sin que... O sea, normalmente nada de los deportes que los deportistas practican les permite esto, es todo lo contrario. Desde ahí el yoga es casi como un antideporte. El yoga actualmente es parte esencial del entrenamiento de muchos deportistas de élite por esta razón. Entonces, este es el equipo de fútbol de Alemania que desde hace ya 12 años mantiene fija en su rutina de entrenamiento a la práctica de yoga, el equipo alemán. También Roger Federer es un practicante adepto al yoga. Esta es una postura hermosísima de yoga, se llama Supta Virasana. Y me encanta esta foto, me fascina porque es una foto de total...
O sea, debe haber ganado un partido ese momento y se lanza para atrás de una forma totalmente espontánea a una postura de éxtasis, que es la Supta Virasana, ¿no? Es hermosísima la foto. Este es de la NBA, los basquetbolistas practicando yoga, la NFL, los grandulones del fútbol americano también en sus entrenamientos. En el béisbol también ya se practica yoga. En el montañismo, por ejemplo, en un paro de cabeza ahí en los Himalayas. Y también tenemos personalidades muy conocidas que practican yoga como Madonna. Se dicen que Sting, antes de salir a dar sus conciertos, siempre practica 2 horas de yoga y luego sale a dar su concierto. Robert Downey Jr., que mi hijo me dice, ese es Iron Man. Entonces digo, bueno, entonces también los superhéroes practican yoga. Batman, la Mujer Maravilla. Esta me gusta. Hulk no smash, Hulk no smash, Hulk maybe smash a little. Y también el yoga, como les decía, trasciende todo, ¿no? Pues no tiene que ver con el cuerpo. Esta es una hermosa profesora de yoga americana que como ustedes pueden ver domina la práctica y no tiene nada que ver con el estereotipo del deportista perfecto, ¿no? En términos físicos. Es maravillosa. Esta es una profe de yoga que tiene 103 años de edad. También es muy conocida. Y en general entonces vemos cómo el yoga trasciende también el tema de la edad, del género, de la edad, de la cultura. Aquí también tenemos los niños cómo se divierten y juegan con la práctica. Y también esta creencia de que para hacer yoga hay que ser súper flexible, y es todo lo contrario. O sea, las personas que no son flexibles son las que se van a beneficiar más de la práctica, y no hay que ser flexible para practicar yoga, todo lo contrario. Entonces vamos aprendiendo, por ejemplo, a usar lo que se llaman los props. Entonces ustedes ahora tenían el stand un montón de cojines y sillas y cosas para ayudarles a las personas en su práctica. Entonces no se necesita ser flexible para hacer yoga, no se necesita ser flexible. Cada uno con su propio cuerpo puede practicar, y con un poquito de devoción se abre la práctica del yoga, se abre, se desbloquea la energía y podemos entrar en el éxtasis espiritual. En el yoga hay muchas posturas que tienen nombres de animales, por ejemplo, porque es como esta conexión con la naturaleza, y es maravilloso porque realmente si tú te pones a ver todas las posturas de yoga y luego ves el comportamiento del animal, y los animales parece que están haciendo yoga todo el tiempo, y de hecho la postura del gato, la postura del perro que mira hacia abajo, la postura de la cobra, ¿no? Porque estamos siempre todos conectados con la naturaleza a través de una misma energía. Entonces ahí están los maestros de yoga. Esta me encanta. Y bueno, para los que estén interesados en profundizar más de la práctica, tengo una escuela de yoga aquí en Cumbayá y se llama Shantaya, queda camino a Lumbicí, en el complejo deportivo de El Potrero. Esta es la escuela que tiene es bendecida por hermosos jardines, calma y tranquilidad, lejos de los centros comerciales. Mi práctica es de más o menos 16 años, desde que inicié en el yoga. Yo fui deportista, así como cuenta la María Luz, corría las últimas noticias, creía que iba a ser el Ironman en algún momento. Me di cuenta, incluso ya entrenando, me compré una bicicleta rutera, empecé a entrenar con la María Luz para esos 5 años que nos iban a llevar al Ironman. Y en el camino me fui dando cuenta que no era realmente lo que me hacía feliz. Incluso encontré que muchas veces el deporte me ponía ansiosa, no me ayudaba, sino a que mi mente esté peor, ¿ya? Entonces, yo era una persona con bastante ansiedad, y en esa época también me diagnosticaron un mioma en el útero,
y quistes ováricos. El mioma apareció como de repente, no era algo que estaba ahí, de repente me dijeron hay que hacerte una cirugía, tenemos que ver. Y yo tenía 30 años, no tenía todavía bebés, entonces me causó mucho miedo el que de repente me digan que tenía una especie de tumor. Me acuerdo que no le dije nada a mi esposo, no le dije nada a mi mamá, que están aquí, y decidí continuar con mis estudios. Huí de la cirugía, huí del médico por el puro miedo, por no poder enfrentar el miedo a que me saquen el útero o a que sea un cáncer, tantas cosas que te pasan por la mente. Y en esos viajes que en esa época estaba haciendo para un posgrado de nutrición, soy nutricionista también, en la Argentina empecé a practicar yoga simplemente llamada por la promesa del yoga de la salud, pues todos hemos escuchado que el yoga sana todo, cura todo. Y con esa promesa fui a buscar como una alternativa y realmente encontré una gran maestra de Hatha Yoga, del método Iyengar, a quien sí le confesé todo lo que me estaba pasando. Y desde el yoga trabajé con ella 2 años hasta que totalmente me curé. O sea, eventualmente fui al médico, al ginecólogo, al ecografista y totalmente había desaparecido el mioma en el útero, habían desaparecido los quistes ováricos, todo estaba perfectamente en orden. Y yo le atribuyo, por supuesto, eso a la práctica de 2 años de yoga y toda la transformación interna que yo ya fui sintiendo con esa práctica. Este es el elefantito que tenemos pintado en la pared del estudio. Y es nuestro logotipo también, el logotipo de la Escuela Shantaya es el elefante. Este es en la parte de afuera de los jardines, haciendo las prácticas, jugando un poquito como los animalitos. Nuestra comunidad, entonces esta es la sala, aquí es donde practicamos. Estos son nuestros profesores. Ayer estuvo aquí con nosotros Héctor Villavicencio, es uno de nuestros profesores principales, y esta mañana también estuvo con nosotros Irina. Y este es más o menos el ambiente que tenemos cuando hacemos las prácticas en la escuela. Entonces quisiera terminar con esto. Tuve la suerte de irme a la India en octubre y también tengo un hijo de 10 años y de alguna manera tuve que esperar, digamos, a que mi hijo esté un poco más grande y que también eso llevara mi práctica a un nivel más profundo para sentir que estaba lista y que me merecía el poder ir a los pies de los maestros en la India, ¿no? Entonces esto fue reciente y fue maravilloso. Dentro de los deportes me gusta practicar, los últimos 2 años más o menos me he dedicado más a las montañas. Este es en la Cumbre del Corazón, haciendo también un poco de show y esto es subiendo al Cotopaxi. Namaste, muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta.